buenas noches. Iniciamos el segmento de salud. Soy Yobli Pérez y hoy vamos a hablar sobre Pfizer, que ya tiene los resultados del estudio de su vacuna y esto por supuesto lo confirman que es eficaz en niños menores de 12 años, entre 5 a 11 años. Lo anunció la empresa en días pasados y esto pues según indicaron, la vacuna generó una respuesta de anticuerpos robusta precisamente en niños de ese rango de edad. Estos son los primeros resultados que se han conocido para la vacuna del COVID-19 en este grupo de niños, como ya mencionamos, entre 5 a 11 años de edad. Los datos aún no han sido revisados por expertos ni tampoco publicados de forma oficial. Actualmente la farmacéutica pues espera aún la autorización para ver pues si próximamente estos niños serán vacunados, pero estamos en Panamá preparados para vacunar a los niños de 5 a 11 años contra la COVID-19. Hoy vamos a hablar eso con la doctora Marta Illueca, quien la tengo nuevamente en este segmento de salud. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Aquí estoy a la orden para contestar tus preguntas sobre un tema tan importante como las vacunas en niños menores de 12 años. Así es, ¿y cómo están manejando en este momento las farmacéuticas los estudios? Como bien ya lo habíamos comentado, ya hicieron las primeras pruebas, ha sido completamente exitoso, se espera respuesta para por supuesto proceder con la autorización de la vacuna de los niños en el rango de esa edad. Sí, yo vi por cierto que el sonido se fue un poco, pero espero que ustedes me estén escuchando bien. Perfectamente la estamos escuchando. Ok, listo. Sí, en efecto, como ustedes saben, hay ya varias vacunas aprobadas para adultos, pero hay una sola vacuna que ha sido aprobada desde la edad de 12 años y esa es la vacuna de Pfizer. Entonces, los requerimientos aquí en Estados Unidos y también en Europa es que sean estudios dedicados a los grupos menores de 12 años y esos grupos se dividen en grupos más pequeños. Entonces el siguiente grupo después de los 12 años es el de 5 a 11 años y la farmacéutica Pfizer ha hecho un anuncio de prensa y es importante que el público entienda. Este anuncio de prensa sencillamente es una primicia. Como dijo Yovil, no es un estudio que ya está revisado por expertos, por pares, ni es el estudio que ha sido avalado por los entes regulatorios, pero ya cuando una farmacéutica de la magnitud de Pfizer anuncia esos resultados como primicia, ya se puede esperar que son realmente, pues, que han sido realmente verificados, al menos por su laboratorio. Así es, doctora, y esto tiene que tener, como bien lo estamos mencionando, un proceso de desarrollo y autorización para las vacunas en pediatría, pero también se me presenta una inquietud porque hay niños en este rango de edad que padecen de enfermedades como asma, incluso diabetes. En este caso también, ¿cómo es el proceso para ellos para ver si también pueden ser vacunados? Sí, yo vi, se me cortó un poco lo que me dijiste, creo que me estás preguntando sobre el grupo entre 5 a 11 años, ¿verdad? El proceso de autorización para la vacunación de ellos, ¿cómo es? Y también le mencioné sobre los niños que padecen de enfermedades crónicas, en este caso niños con diabetes, niños también con asma, con alergias crónicas. Ok, definitivamente. Entonces, la aprobación inicial aplica para todos los niños, incluyendo los niños con enfermedades crónicas. Lo que hay que ver a largo plazo, después que se haga la aprobación inicial, es si esos niños podrían requerir una serie de vacunas diferentes, en realidad y en general, ¿verdad? Basados en todas las otras vacunas que tenemos disponibles. Ese no es el caso, no es el caso como en los adultos. Entonces, entre 5 y 11 años se espera una serie de vacunas basado en la información inicial de Pfizer de 2 dosis. Lo más seguro, lo que han propuesto hasta ahora, es que la dosis sería 1/3 de la dosis de los adultos y que serían 2 inyecciones separadas más o menos por el mismo periodo de 3 a 4 semanas. Así que en ese sentido, hasta ahora lo que se espera, ¿verdad?
todavía tenemos que esperar esa autorización final, es que todos los niños, incluyendo a los niños con enfermedades crónicas, recibirían 2 dosis, que serían 1/3 de la dosis de los adultos, en las semanas que vienen, cuando ya se haya hecho esa evaluación final, porque recuerden que solo tenemos un anuncio de prensa, ¿verdad? Un anuncio de prensa de la compañía, pero toda esa data de los estudios va a ser avalada y analizada en detalle por los entes regulatorios en Estados Unidos, por supuesto la FDA, y en Europa por la EMA, la Agencia Medicamentosa de Europa, ¿no? La EMA. Así es, y a la fecha, pues, a la fecha de la edición que estamos en este momento, Pfizer apenas pues ha obtenido los resultados sin autorización todavía. En este caso, doctora, hablando también de las precauciones necesarias que se deben tener pues para lo que es el proceso de vacunación de los niños, y algo que también quisiera agregar, aunque dice que todos los niños pueden ser vacunados, también son los niños con alguna condición física, si también ellos pueden ser vacunados. Sí, exactamente. Y lo que tenemos que ver es que esos niños con condiciones físicas especiales o con diagnósticos crónicos son los niños que son más vulnerables a las complicaciones severas de la COVID. Y ellos son precisamente los que pueden requerir la vacuna con más urgencia que sus pares de la misma edad. Entonces, lo que tenemos que tener es un poquito de paciencia, ¿verdad? Lo que va a pasar es esto. La Pfizer, que es la compañía pues que hasta ahora está un poquito más adelantada en esos estudios, ellos están estudiando los niños desde los 2 años de edad hasta los 12, ¿ok? Y se han centrado en 4.000 a 5.000 casos. Entonces, la FDA, le estoy hablando pues de los requerimientos de Estados Unidos, ha pedido un mínimo de casos. Entonces en la edad de 5 a 11 años ahora mismo tenemos 2.268 casos reportados en este estudio, pero eso no es el reporte final. El reporte final ya viene, está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? En 3 o 4 semanas se va a presentar en detalle todo lo que es la eficacia. Ya se ha visto que sí, estos niños están respondiendo de una forma muy robusta. Que es lo importante. Exacto. Que es la parte positiva. La vacuna produce inmunidad en esta edad. Ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos para no someter, esto es muy importante, para no someter a tantos niños a estos estudios, si ya sabemos que producen esa respuesta inmune. ¿Cómo hacemos para extrapolar, lo que se dice, aplicar esos resultados de 12 años para arriba a estos niños más jóvenes? Entonces, ese es un proceso muy delicado que está hecho por expertos, por científicos, y que va a ser revisado con mucho cuidado por las entidades regulatorias. Entonces, quiero que el público que me escucha tenga paciencia y que sepan que esto se está haciendo con mucho cuidado y que hay que tener mucha paciencia y no acelerarse a decir, ya Pfizer tiene la vacuna de los niños. Parece que la tiene, pero vamos ahora a esperar a ver esa data y analizarla y ver la seguridad de esa data. Así es, todavía no. Y el rol de los niños en la pandemia y la necesidad también de protegerlos pues con todo este tema de enfermedades, también de las necesidades de proteger con la amenaza, en este caso de la Delta, que ha multiplicado en los Estados Unidos el caso del COVID pediátrico. ¿Cómo podría esto pues ayudar a contrarrestar el caso de la vacuna? Sí, eso es muy importante, porque en Estados Unidos ahora mismo, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, tenemos una crisis de salud pública muy grave, porque estamos viendo una subida de los casos pediátricos que se ha quintuplicado. Imagínense que si en julio acá había 38.000 casos por semana, ahora hay 200.000 por semana. Entonces, ¿qué nos dice esto? La Delta se ha aprovechado de que los adultos mayores están vacunados para atacar a las edades más jóvenes. Tenemos que proteger a nuestros niños. Es cierto que a los niños les va mejor, es cierto, pero ese porcentaje
aunque sea muy bajo, de niños que se complican o pueden morir de la COVID, es algo que no podemos arriesgarnos a perder esas vidas. Y quiero cerrar este comentario diciendo que hay un síndrome muy severo de la COVID que aparece en niños de 2 a 4 semanas después de la infección, que se llama el síndrome multisistémico inflamatorio, que es muy delicado y es muy peligroso. Entonces, claro, nos agarramos de esa esperanza, ¿verdad, Yovil? De que a los niños no le da la COVID muy seria, pero hay un porcentaje menor que puede tener este síndrome que no da tanto en los adultos y que les puede costar la vida. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos de esta enfermedad, sobre todo de la Delta. Y mira como lo está diciendo, esos efectos colaterales que causan la COVID y que muchos pensábamos al principio de la pandemia que los niños no les daba o que les daba leve, y luego empezamos a ver ciertas complicaciones porque bien, pues es una enfermedad nueva. Y en esto me lleva a una duda porque de hecho investigando sobre el tema de la vacuna en estos niños había mucha opinión negativa sobre los padres que rechazaban la posibilidad de vacunar a sus hijos contra la COVID, y era un alto porcentaje de padres que se negaban rotundamente a poder pues vacunar a sus hijos. Así es, y yo quiero mencionar, porque quiero ser totalmente transparente y decir que toda vacuna y todo medicamento tienen efectos adversos. Entonces, ¿qué estamos batallando? Estamos batallando los efectos de la COVID, de la enfermedad, que son devastadores y que son a largo plazo. Ya sabemos que hay consecuencias a largo plazo que afectan el corazón, el cerebro y la psiquis de los que han tenido esa inflamación y esa enfermedad, incluso en niños. Entonces, sabemos también, y en el caso de la Pfizer, para ser transparente, sabemos que hay algunos efectos que tenemos que conocer. Sabemos que puede haber una reacción alérgica severa que se llama anafilaxis, y ya sabemos que hacemos esperar 15 minutos a la persona que se vacuna. También sabemos que en personas jóvenes, sobre todo en varones, puede haber una inflamación del corazón que es autolimitada, que se resuelve en 2 a 3 días, pero que sencillamente si yo vacuno a mi hijo o a alguien joven que es un varón y tiene alguna molestia referente a su corazón, yo le digo que se acueste por 2 o 3 días y la mayoría se va a resolver. Entonces hay que ser transparentes. Esos efectos adversos los conocemos, sabemos cómo diagnosticarlos y tratarlos. La COVID tiene unos efectos devastadores que pueden costarle la vida a todas las personas que pueden enfermarse. Entonces, ¿a qué le vamos a tener miedo? A una vacuna que ya sabemos que tiene efectos muy raros y muy infrecuentes, o a la COVID, que puede no solamente, como ustedes saben, tener una letalidad muy significativa, pero tener también estos efectos a largo plazo que afectan el corazón, el cerebro, la psiquis y otros sistemas del cuerpo. Así es, atención con la información de la doctora Marta Illueca, investigadora clínico que hoy la tuvimos. Gracias por estar en el noticiero de NEXT, hablando sobre la vacunación de la Pfizer en niños entre 5 a 11 años de edad. Esperemos que de verdad sean aprobados, esperemos que así sea y que lleguen pronto a Panamá.